Hay un tema que me gustaría que nos adentráramos, porque está muy relacionado con esto, y es el juicio. Ujú. Sí, voy a poner un caso que, bueno, que realmente nos pasa a todos, pero voy a poner tal vez voy a plantear un caso muy de nuestro instrumento, ¿no? Desde la batería. Cosas que a mí a día de hoy a veces me siguen pasando. Sigo teniendo mis propias inseguridades, a veces los juicios. Trabajo en ello, intento no caer. Tengo ciertas herramientas que tú me has ayudado muchísimo en ello, ¿no? Pero una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, si planteamos el escenario de un concierto, vamos a dar un concierto, automáticamente antes del concierto empieza la voz interior del miedo, de no soy capaz de tocar, no soy tan buen batería, eh, empiezan todas esas inseguridades. Entonces, ¿de qué forma podemos aprovechar esta herramienta para poder calmar todo eso? Me imagino que al fin y al cabo, a base de ejercitarlo, de forma indirecta nos va a ayudar, ¿no? A todo eso. Claro, a ver, con la práctica habitual, digamos que empieza a formar parte de tu vida el no juicio, y me explico. No es que tu mente no juzgue ni se enjuicie a sí misma, ¿no? Porque digamos que estamos muy acostumbrados, la mente, una de sus funciones es enjuiciar, ¿no? Lo que ocurre es que cuando llevas un tiempo practicando, realmente no te dejas atrapar por ese juicio. Es decir, aunque el juicio aparezca, digamos que tú no le escuchas ni le prestas atención, no le das poder, ¿no? Claro, cuando tú te expones, ¿no? en un concierto o en cualquier actividad que sea de una gran exposición, lo normal, ¿no? Y como estamos educados es a tener esos miedos, ¿no? Esas inseguridades. Lo que ocurre con el mindfulness es que empiezas a adquirir una mayor seguridad y empiezas a distanciarte de ese tipo de pensamientos. Porque una de las primeras cosas que empieza a pasar cuando practicas, que creo que antes no la he mencionado, es que se va dando una defusión cognitiva. Ajá. O lo que es lo mismo, una desidentificación de los pensamientos. Es decir, se hace una brecha, se abre un espacio entre tú y tus pensamientos. Los pensamientos solo son pensamientos. Lo que pasa es que vivimos muy anclados a nuestro sistema de pensamientos. Entonces, cuando empiezas a ver a los pensamientos como mero eventos que aparecen en el espacio de tu conciencia, que surgen y se extinguen, realmente no te dejas atrapar por ellos. Con lo cual, ese juicio, esos pensamientos negativos, ese propio boicot que te haces a ti mismo muchas veces, empieza a perder fuerza. No quiere decir que no aparezca, como tú dices, no, me sigue pasando. Bueno, ahí, si tienes una práctica de años asidua, verás cómo eso cada vez pierde más fuerza, te vas como empoderando mucho más, ¿no? Y sintiéndote mucho más seguro, porque te das cuenta de que realmente esos juicios son mentira. Son juicios que emite tu mente sin más. No es real. Es una imaginación de tu mente, ¿no? Es algo que realmente no tiene consistencia. Lo que pasa es que estamos programados con todas las experiencias que nos han pasado en la vida y con todas las inseguridades que desde niño vamos acumulando. Es normal que esas inseguridades aparezcan, ¿no? Lo que sí aprendemos es a manejarlas, a no hacerlas caso, a distanciarnos de ellas. Y sobre todo también lo que yo diría para la gente que no lleva tiempo y son principiantes, esos momentos de tensión, ¿no? Que nos pueden llegar a bloquear, la mejor manera para mí en la que realmente se asienta la práctica del mindfulness es en la respiración. Es decir, si tú vas a enfrentarte a un momento que para ti es complicado, aprende a gestionar tu diafragma. Nosotros tenemos un músculo entre la cavidad torácica y la abdominal que se llama diafragma, que lo sabemos, pero que no lo sabemos utilizar, ¿no? Entonces, en esos momentos es importante que empieces a prestar atención a tu respiración y a expandir hacia abajo tu diafragma. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que la respiración sea abdominal o diafragmática, que es lo mismo, y entonces, digamos que al respirar de esa manera, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que nos lleva a la calma de manera natural. Además, respirando conscientemente, dejamos de estar centrados en lo que nuestra mente nos dice. Si tú empiezas a respirar con conciencia y a bajar la respiración al abdomen,
automáticamente tu mente deja de estar preocupada. Automáticamente, porque estás centrado en tu respiración y además estás activando tu sistema de relajación. Con lo cual yo diría para la gente que todavía no está iniciada o quiere empezar a iniciarse, a practicar, cuando se enfrente a una situación como la que comentas, empieza a respirar conscientemente. Incluso un ratito antes, hazte unas respiraciones conscientes. Simplemente siéntate a respirar conscientemente. Verás cómo te enfrentas de otra manera y luego estate muy pendiente de tu respiración. También la atención al cuerpo, ¿no? Notando esas tensiones que se generan y las puedes suavizar con la respiración. Eso es muy buen ejercicio. De hecho, les recomiendo a las baterías que lo que pueden hacer, que dice Pilar, es si de repente estamos antes de un concierto en el camerino o en algún sitio, intentar buscar un sitio en el que estemos solos o relativamente solos para prestar atención a la respiración y bajar un poco ese nivel de preocupación. Eso es muy buen ejercicio. De hecho, también podemos hacer ese ejercicio a la hora de estudiar. No tiene por qué ser en un concierto. A veces nos pasa también a nosotros que estamos estudiando, de repente tenemos 2 horas, por ejemplo, no tenemos más rato. ¿Y qué pasa? Que te ves que estás estudiando, estás haciendo un ejercicio, pero tu mente no está en el ejercicio. Tu mente está pensando en que tienes que llegar a casa, tienes que ir a comprar porque tienes que llamar a tal persona y al final nos vemos estudiando, pasando 2 horas que realmente no están aprovechadas al 100%, sino que estamos todo el rato como saliendo y entrando. Así que otro beneficio que podemos también nombrar es que a la hora de ponernos a estudiar, la concentración seguramente aumenta muchísimo. Efectivamente, una de las principales síntomas de la meditación, ¿no? De estar meditando y tal, es la focalización de la atención. Es decir, cuando tú llevas un tiempo, empiezas a notarte más centrado en cada cosa que haces, pero sin llevar tiempo, como tú dices. Un ratito antes me pongo a respirar, focalizo mi atención en la respiración, con lo cual estoy reeducando a mi mente a estar centrada. Luego, cuando me pongo a estudiar, voy a estar mucho más focalizado en el estudio y voy a aprovechar mucho más el tiempo. Si me distraigo y me despisto, no pasa nada. Puedo volver a retomar la respiración un rato y volver a ponerme a... No hay que enfadarse ni exigirse, ¿no? Cada persona tiene su proceso y hay que ser muy amables, ¿no? Sobre todo con este proceso de aprendizaje, de reeducación, ¿no? Mental. Entonces, para el estudio, yo he estado con muchas personas trabajando que estaban preparando oposiciones y realmente ha sido muy beneficioso el ponerse a estudiar tantas horas aplicando todo esto, ¿no? Porque claro, la mente está centrada, aprovechas el tiempo, realmente estás mucho más relajado, duermes mejor. Realmente sí, para eso que tú dices también se puede aplicar. Lo de la respiración consciente se puede aplicar prácticamente a todo. Sí, totalmente. Y como bajamos el come de la cabeza, ¿no? Ese es otro de los beneficios que tú comentabas antes. Automáticamente, cuando estamos pues, estudiando, por ejemplo, una oposición, lo que tú decías, si esos niveles de el rumeo mental baja, automáticamente la calidad va a ser muchísimo mejor de estudio. Está claro. El tener la mente centrada te puede ayudar a que todo lo que hagas, sea lavar los platos o sea darte un paseo, sí, lo hagas con conciencia y como un fin en sí mismo, ¿no? De lo que se trata el mindfulness realmente es de que cada cosa que hagas, la hagas con plena conciencia y con la satisfacción de estar haciéndola, no por conseguir un fin después. O sea, claro, digamos que eliminamos el futuro y eliminamos el pasado y nos centramos en el presente, con lo cual la calidad que adquiere todo lo que hacemos es indudable. Claro, claro.